Que el Señor le bendiga en esta tarde. Muchas bendiciones, mi hermano. Continuamos escudriñando las Escrituras como cada día jueves. Recuerda que el jueves anterior Pedro hizo un énfasis especial en cuanto a la dedicación de la palabra del Señor. Recuerda que él habló de lo importante que era que fuera como una luz que ilumina nuestro andar. Recuerda que él habló que la escritura fue traída por el deseo de Dios y que él fue el que inspiró a los hombres para que escribieran ya esta palabra. Bueno, ahora Pedro en el capítulo 2 va a comenzar a hablar de los peligros ya que amenazan la iglesia y él les hace esta advertencia y atención ya porque habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos hermanos. Entonces vamos a comenzar ahora el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, que en realidad es hasta el versículo 22, pero vamos a ir de tema en tema de este capítulo y hoy vamos a ver y voy a leer segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Luego, cuando esté mostrando la presentación y explicando algunos puntos de esto que Pedro está hablando, voy a leer este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, esta otra versión, y ahí vamos a ir comparando lo que Pedro quiere advertirnos. Amén. Segunda de Pedro 2, desde el versículo 1 hasta el 3. Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe? Es importante conocer lo que la Escritura nos dice respecto a esta situación de los falsos maestros, y ahí Pedro habla de los que hubieron antes, los falsos profetas, porque en este tiempo debemos tener discernimiento y claridad de lo que el Señor dice. Así que, mis hermanos, vamos a orar al Señor, luego vamos a pasar a la presentación de este pasaje y recordarles que el día viernes a las 22 horas y en toque de queda vamos a tener la oración, unidos en oración. Para que usted lo considere, es el día viernes a las 22, de 22 a 23 horas, cada uno en su casa nos vamos a unir para poner en oración a este país y todas las necesidades lo que está pasando ya en tantos lugares. Así que vamos a orar y luego pasamos a la presentación y recordando lo que viene también para nosotros como iglesia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta porción de la palabra. Y le pido, Señor, que usted nos dirija, que usted nos ministre, que usted nos enseñe y que usted haga su obra en nosotros, porque le necesitamos. A usted, Señor, le doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Le doy gracias por lo que usted está haciendo, Señor, en medio de la familia, de la congregación. Gracias porque usted tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y aún en lo más adverso que podamos vivir, sé que usted tiene el control. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendiga la familia, los hogares, y Señor, sea usted con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Pasamos ahora a la presentación y allí veremos lo que Pedro quiere hablarnos. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Entonces, como les decía Pedro, enfatizando la necesidad de poner atención a las escrituras, a la cual debemos estar atentos como una antorcha, decía él, que alumbra o que brilla en un lugar oscuro. Entonces,
en este segundo capítulo de esta segunda carta, Pedro en estos primeros versículos del 1 al 3, lo que leíamos hace un ratito, y la Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, así y así falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñaron con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Desde hace mucho tiempo están sentenciados. ¿Sabe? Desde aquí hasta el versículo 22 de este capítulo, Pedro nos prepara para las siguientes advertencias en realidad. Ya recuerde que donde haya verdadera enseñanza, por otro lado, siempre se levantarán falsos maestros para destruir lo enseñado. Por eso debemos cuidar con, con mucha atención lo que se recibe. Debemos cuidar lo que recibimos, hermano. Cuide, porque hay muchos que están enseñando distintas cosas. Piense que donde se encuentran ovejas, pronto se meterá un lobo disfrazado. ¿Sí? Y donde hay trigo, el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a plantar cizaña. Por eso debemos tener cuidado, ¿ya? Porque poner atención, ¿ya? Los falsos maestros, de una u otra manera el Señor le va a dar discernimiento para ver qué hay detrás, ¿ya? De alguna enseñanza. Por eso, siempre, mi hermano, siempre es importante cuando usted escuche la palabra, tenga la Biblia en la mano, ¿ya? Y usted allí va corroborando lo que se dice y mirando el contexto. ¿Sabe? Los falsos maestros siempre toman textos aislados de la escritura y los aplican a su conveniencia, a su conveniencia. Entonces, usted siempre mire el contexto. Me gustó mucho una hermana hace unos días atrás, por WhatsApp me mandó una pregunta, ¿ya? De ahí de algo que le estaba dando vuelta en su cabeza respecto a un versículo tan puntual ahí del libro de Oseas. Y, y sabe, justo un rato antes yo había estado leyendo algo de ese mismo libro. Entonces yo le di gracias al Señor porque al final el Señor, antes que la hermana me preguntara, como que ya me estaba poniendo en advertencia que venía esa pregunta. Y, y aunque era algo bien puntual, pero también era muy importante el saber ya lo que la hermana estaba preguntando. Y es bueno cuando usted tiene alguna duda, hacer la pregunta, hermano, de inmediato. No se quede con todo lo que cualquier persona esté enseñando. Hoy hay tantos predicadores en las redes sociales, hay tantos, no puedo decir que todos son malos, pero tampoco puedo decir que todos son buenos, ¿ya? Por lo general, yo recomiendo seguir principalmente ya los que están enseñando de acuerdo a la doctrina que nosotros creemos, obviamente predicadores de las asambleas de Dios, no porque seamos los mejores, sino porque tenemos una línea, ¿ya? Una línea. Entonces, no es cosa de llegar, hay maestros de distintas denominaciones, y no digo que estén mal, pero obviamente cada denominación tiene su inclinación doctrinal, ¿ya? Y hay algunas líneas teológicas que son calvinistas, ¿ya? Y podrán hablar muy bien de muchas cosas, pero cuando llegan al tema de la salvación, allí es donde usted tiene que tener cuidado porque van a enseñar cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros creemos y que está en las escrituras, ¿ya? Entonces, por eso, tenga cuidado con lo que usted está escuchando o lo que usted está aprendiendo. En cuanto a las aplicaciones, no es el problema, porque un texto bíblico se puede aplicar al contexto que nosotros estamos viviendo, pero cuando se enseña algo como si fuera de Dios, ahí es cuando tengamos mucho cuidado. Amén. ¿Sabe? Vamos a ver en estos próximos jueves estas advertencias que hace Pedro. Ya, la verdad es que hace 4 advertencias interesantes en este capítulo respecto
a la falsedad encubierta y dañina, ¿ya? Advertencia. Fíjese bien, ¿ya? Y mire el contexto de quienes están enseñando. Yo les voy a nombrar así los 4 advertencias que hace Pedro, ¿ya? La primera es que debemos cuidarnos de los falsos maestros y de los falsos profetas, ¿ya? Recuerden que Pedro dice, en el tiempo antiguo, ¿ya? Aparecieron falsos profetas, como ahora aparecerán falsos maestros, ¿ya? Entonces, refiriéndose a los falsos maestros, y esto lo vamos a ver ahora entre el capítulo 2:1 a la primera frase del versículo 3. Luego, la segunda advertencia les dice el juicio eh, que vendrá a los transmisores de los errores, ¿ya? O de las falsas enseñanzas, y eso se verá desde el versículo, desde la segunda frase del versículo 3 hasta el versículo 9. Luego veremos algunas características de los engañadores, ¿ya? Y ahí hay 6 versículos por lo menos, donde vamos a ver lo que Pedro habla al respecto, y también las consecuencias del engaño, y ahí Pedro desde el 17 hasta el 22. Ojo, mis hermanos, ya hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque podrán parecer ovejas algunos, ya, pero como le decía delante, mire lo que hay detrás, mire el trasfondo siempre de aquel que está enseñando. Entonces, primero vamos a ver esto que Pedro nos decía, cuídense de los falsos maestros, ¿ya? Y de los falsos profetas. Obviamente, siempre debemos tener este cuidado. ¿Por qué más enfatizo en los maestros? Porque es lo que son los que están enseñando, ¿ya? Los que están dándole la doctrina, la enseñanza. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Gracias al Señor, tenemos buenos maestros. Yo voy a hacer un paréntesis acá para darle gracias al Señor, especialmente a los maestros de la escuela dominical, en las diferentes áreas, ya, porque en realidad enseñan a los más pequeños, desde las ovejitas de Jesús hasta la clase de adultos, ya, donde se incluyen también a los jóvenes. Y le doy gracias al Señor porque veo en los maestros de la escuela dominical, a quien me refiero ahora, ese compromiso con la palabra del Señor, ¿ya? Cuando algún maestro de escuela dominical tiene alguna duda en respecto a un tema, ¿sabe? Me llama y le doy gracias al Señor también por esos maestros que me han llamado. Me dice, pastor, tengo que dar este tema y cómo hago esta parte. Y ahí nosotros conversamos con la palabra del Señor y vamos viendo en realidad que debemos estar sujetos principalmente a lo que dice las Escrituras. Así que gracias al Señor por los buenos maestros que están enseñando la palabra del Señor en la escuela dominical de la iglesia. ¿Sabe? Pablo tenía la misma preocupación, ¿ya? Por eso él hace una advertencia a los ancianos en la iglesia de Éfeso, y esto aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 20, desde el versículo 28 en adelante, donde dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A propósito de lobos, se escucha ahí el ladrido de varios, no son lobos, ¿eh? Son perros que están ladrando acá en el patio de la casa. Ya, ahí seguramente va a ir mi esposa y los va a sacar para llevárselos al otro patio para que no haya tanta bulla. Bueno, está hablando Pablo de los perros, de los lobos, perdón, de los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, dice que, y de vosotros mismos que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ve, se
apagó el ruido de los perritos. Entonces, para que usted se dé cuenta, Pablo tenía esta misma preocupación de estos engaños, de estos engañadores, ya que en medio del rebaño, ya en medio del rebaño, se levantarán. Y Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida, ya, después de mi partida entrarán en medio de vosotros esos lobos rapaces. Y sabe que increíble que esta preocupación se ha mantenido por años y años, entendiendo que es lo que está pasando aún en estos tiempos. Recuerde que los falsos maestros usan métodos para engañar a las ovejas. Y estos métodos están relacionados con lo siguiente. Primero, se ven como si fueran ovejas. El Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A veces quizás ni siquiera nos damos cuenta, pero tengamos cuidado. Yo me he dado cuenta que gracias al Señor la congregación ha sido guardada, y cuando en algún momento se levantó un falso maestro, una falsa enseñanza, el Señor pudo de inmediato advertirnos ya de respecto a esto, y poder tomar la decisión de que no podía enseñar en la iglesia creyendo una enseñanza errada, ya que aunque él decía, no, pero yo no voy a enseñar de esto, pero al final así era. Y el Señor es el que de inmediato puso las luces de alerta, ya, las luces de alerta respecto a la falsa enseñanza. Esto es lo primero. Se ven como si fueran. Ningún falso maestro llega eh, vestido con título de falsedad. Siempre va a decir verdades, y entre medio de las verdades va a meter algunas mentiras. Se mezclan con las ovejas. Ahí veíamos lo que Pablo decía, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, a los discípulos. Y en este primer versículo, donde Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese, y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción. Oiga, entre medio, se mezclan. Alguien dirá, pero pastor, hay que echar a todo. Cuidado, ya el Señor conoce todas las cosas. Hablan como ovejas. Oiga, hablan como ovejas. ¿Sabe? A mí me llamaba la atención porque mientras preparaba esto, hasta el mismo Satanás usó las escrituras y las sacó del contexto, ¿ya? Del contexto con el cual estaban escritas, ¿ya? ¿Sabe? Antes de poner el texto este de Mateo, eh, primero el enemigo le dijo que convirtiera las piedras en pan, porque el Señor tenía hambre, ¿ya? Que se conviertan las piedras en pan, le dice. Y el Señor le responde con un pasaje de Deuteronomio. El Señor le responde cuando el Señor tuvo hambre y el enemigo le dice, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Y el Señor le responde un pasaje de Deuteronomio 8:3, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿ya? Y hablaba sobre el maná que desciende del cielo y todo eso. Y cuando el Señor usó las escrituras, la segunda al tiro que le tira el enemigo, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y fíjese lo que le dice. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y le agrega, porque escrito está. Y aquí, ¿qué cree usted que le citó? El famoso Salmo 91. Le cita. Y le dice, porque escrito
está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Oiga, le citó el Salmo, ¿ya? El Salmo 91, el versículo 11 y el versículo 12. Ese Salmo 91 que la gente lo tiene así como el, el seguro contra todos los males que hay en el universo. La gente tiene el Salmo 91 abierto ahí en la Biblia, en la mesita, la Biblia abierta, Salmo 91. Oiga, hasta el diablo se lo sabe. Así que no es el Salmo 91, ¿ya? Porque el Salmo 91 se cumple cuando la persona habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que decide estar allí, ¿ah? Con el Altísimo. Ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no es de otra forma. Entonces, fíjese, el enemigo usando la Biblia, así que con razón los falsos maestros van a introducir estas herejías, ¿ya? Estas herejías que, que destruyen, ¿ya? Destruyen a las ovejas, ¿ya? Destruyen. En Tito 1, 16, ya voy a ponerlo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Destruyen estos a las ovejas. ¿Sabe? Introducen herejía, dice, y las herejía es una enseñanza que mezcla la verdad con el error. Es como dar un vaso de leche, pero con 3 gotitas de veneno. ¿Me entiende? Es una verdad desequilibrada, es una verdad fuera del contexto o desproporcionada, o es una opinión falsa sobre Cristo. Así de simple. Y uno tiene que estar de inmediato mirando. ¿Sabe? Con mi esposa estábamos mirando unas enseñanzas bien buenas, bien bonitas, bien producidas, y mirando, pero no sabíamos de dónde era. Y de repente decíamos, bueno, esta debe ser adventista, el método, bien, bien hecho. Pero sabe, cuando está hablando y de repente dice, porque Dios hizo todas las cosas. Y dice, porque Dios creó, lo primero que hizo fue a Jesucristo. Ah, le dije yo, no, no, esto no sirve. Y era testigo de Jehová. ¿Se fija? Por una frase. Y estaba todo bien, pero cuando dice eso, de inmediato. Porque Jesucristo no es creación como un ángel. No. Él es desde siempre. ¿Me entiendes? Entonces, un pequeño detalle. Y hace de inmediato entender que estamos frente a una enseñanza falsa. ¿Ya? Como lo que enseñan los testigos de Jehová, que tienen enseñanza falsa, como los mormones, que también tienen enseñanza falsa. ¿Ya? Eso no vamos a discutir que sean falsos maestros. La preocupación es los maestros que enseñan falsedad dentro del contexto de la iglesia en general, ¿ya? En todas las iglesias. Entonces, destruyen, ¿ya? Los falsos maestros destruyen lo que nosotros estamos ahora mirando. ¿Sabe? Recuerde que para todo, ¿ya? Para todo, siempre la falsa enseñanza gira en torno a la avaricia. Siempre gira en torno a la avaricia. Y las víctimas siempre van a ser los creyentes. Por eso Pedro usó esta frase en el versículo 3, donde dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y por avaricia. Entonces, siempre está girando en torno a la avaricia, y las víctimas son los creyentes que no tienen discernimiento o no conocen las escrituras. Ojo con esto, hermano. Ojo. Recuerde que no son las señales las que muestran quién es verdaderamente un hijo de Dios, sino que son los frutos los que nosotros debemos considerar que es importante ver. Porque las señales se pueden dar. Hace poco hablaba con un hermano ahí que vino antes de irse en su turno de trabajo y hablábamos de esto. Y le decía yo, pero si lo importante no es no es tan importante ser usado como ser aprobado. Y él me recordó esas palabras en realidad. Me dijo, yo nunca me olvido de eso. Es mejor ser aprobado que ser usado.
porque él se recordaba cuando el Señor ve a aquellos que vienen y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y, y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de mal. No os conozco, les dice. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, toda la acción de los dones, en tu nombre hicimos todo eso. Y el Señor les dice, no les conozco. ¿Sabe por qué? Y yo le explicaba al hermano, porque esta palabra conocer es de comunión, de conocerse, no de hola, ¿cómo estáis? No, 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 de tener comunión con el Señor. Y el Señor le dice, no, yo nunca he tenido comunión con ustedes. Y apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, no son las señales, ¿ya? Yo recuerdo un hermano que llegó ahí de un país extranjero y me dijo, no, estuvo en el culto de este predica. Oh, pero se sentía la presencia, estaba Dios ahí porque se sentía, y sabe, y yo pensaba, decía yo, oh, y yo escuchando las predicaciones me daba cuenta que tiene falsa enseñanza, decía yo, y él quedó deslumbrado con eso. Y eso a mí me desilusionó un poco, ya pensando en hermanos que tienen buena palabra, buena doctrina, pero que al final a veces se pierden un poco en esto de, de considerado discernir, ¿ya? De discernir. Y ahí uno se da cuenta en realidad. Entonces, no son los dones los que muestran la verdad, porque alguien puede hacer un milagro, pero no necesariamente estar en la verdad o enseñando la verdad. Entonces, por su fruto los conoceréis. Entonces, debemos considerar cuán importante es la palabra de Dios. Por eso, Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 2, habló de ser como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y esa leche espiritual que decía Pedro en la primera carta, eh, no adulterada, la leche espiritual no adulterada. Entonces ahí es donde debemos considerar cuán importante es el estar en la palabra del Señor siempre, mis hermanos, siempre. Por eso que importante es considerar todo lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Tenemos la palabra profética más segura, ¿ya? Tenemos la palabra profética más segura. Así, así lo decía, así lo decía Pedro en el capítulo 1, en el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe? Lo más importante es que sea la palabra del Señor la que sea enseñada y ministrada en nuestras vidas. Ya, esta primera parte que estamos viendo hoy, ya, cuidarse de los falsos maestros y los falsos profetas, es lo que importa en este tiempo. El próximo jueves vamos a continuar el juicio, y esto es más o menos larguito también, el juicio a los falsos transmisores del error. Eso lo vamos a ver el próximo jueves, ¿ya? Vamos a parar aquí porque el otro tema no lo puedo cortar entre medio, así que vamos a orar al Señor, dando gracias por este tiempo de poder escudriñar su palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por la enseñanza. Enséñenos a discernir realmente lo que importa, el estar en la verdad. Y ayúdenos, Señor, en este tiempo a cumplir su propósito y hacer, Señor, la obra que usted nos ha mandado. Gracias, Padre, por la congregación. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, por cada uno de ellos y por el interés que tienen en compartir y aprender de su palabra. A usted le bendecimos y le exaltamos. Pedimos por los que están pasando necesidades y le damos gracias por los milagros que usted está haciendo en las familias al saber las noticias buenas, Señor, de cómo, Señor, las personas están recibiendo a Cristo como su Señor y su Salvador.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Próximo jueves continuamos. Recuerde, viernes 22 horas, nos unimos en oración. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones.